Buen día, doctor Ricardo Rodríguez Silvero. Buen día, Luis Fernández, un gusto estar con ustedes. Queríamos saber un poco de tu punto de vista, tu opinión, para que nos aclares lo que se pretende con este proyecto de ley de pensiones y por qué es tan resistido por ambas partes, tanto por trabajadores como por los patrones. Sí, para entender bien lo que está ocurriendo hay que ver el contexto general. Resulta que los unos y los otros, es decir, la parte múltiple que se opone al proyecto de ley de jubilaciones y pensiones, que son los empleados organizados en sus gremios y los trabajadores representados por varios sindicatos, es que se ha perdido la confianza a la administración pública del país. Eso en general, o sea, la mala experiencia recogida con el IPS en los diversos periodos gubernamentales, en los que no estuvieron gobernando solamente Colorado, sino también en parte el gobierno de Lugo y después el breve gobierno de Franco. Y es que la administración pública está plagada de ladrones profesionales. Los unos roban más que los otros y son generalmente altos funcionarios en las esferas más competentes del país en todos los poderes del Estado, no solamente en el poder ejecutivo, también en el poder legislativo, también en el poder judicial. Pero como también en esos poderes hay gente trabajadora, honesta y responsable que respeta la Constitución y las leyes del país, lo que hay que ver es cómo hacer para que esa parte trabajadora, honesta y respetuosa de las normas legales vigentes tenga mayoría, a los efectos de ir recobrando la confianza en la administración pública de parte o por parte de estos funcionarios corruptos, ¿verdad? Bueno, ese es el contexto general del país. Después hay que tener en cuenta también que la experiencia concreta que se tiene con el IPS no es precisamente la mejor de todas. Recordemos que el IPS es una entidad mixta, pero que la parte de la administración pública, otra vez, es una de las que más fallas en el cumplimiento de sus compromisos con el IPS. Hasta hace unos pocos años, Luis Fernández, el Estado, es decir, hablemos de administración pública o de sector público, nunca había pagado sus aportes al IPS. Eso hay que confirmar que en los últimos 2 años o 3 años no ha cambiado a favor, pero la información que yo tenía cuando yo trabajaba en estos temas, en representación de algunas agencias internacionales de cooperación económica con Paraguay, el Estado o el sector público o la administración pública o el Poder Ejecutivo es el que no cumplía con sus compromisos de realizar también aportes al IPS. Entonces, aparte de eso, vemos que las diversas administraciones del IPS han hecho uso y abuso de mala concesión de créditos y de malas inversiones. Las inversiones que realizaban no siempre cumplían con el mandato clave de la Carta Orgánica del IPS, y es que hay que poner seguridad en primer lugar y rentabilidad en segundo lugar. En la época en la que yo era asesor de la Asociación Rural de Paraguay, se habían otorgado préstamos, por ejemplo, a ganaderos en el país. Pasaron como 10 años sin recuperar nunca esos préstamos. Tendríamos que informarnos también, Luis Fernández, si eso sigue sin ser recuperado. Es decir, cuando el IPS se pone a dar préstamos de forma directa y mete las patas, si es que no hay corrupción de por medio. Y a lo mejor hay también corrupción de por medio. Porque el IPS nunca fue una banca, ni pública ni privada, entonces no está en condiciones de otorgar créditos. No tiene, por ejemplo, una cartera de información confidencial sobre los principales tomadores de crédito del IPS. Entonces cada vez que se pone en plan banco, o roban el dinero o meten la pata o ambas cosas a la vez.
Y dentro de esa perspectiva de desconfianza hacia la administración pública corrupta y de mala experiencia recogida con los aportes del Estado en el IPS y de mala administración del IPS a lo largo de varios gobiernos cuando le tocaba la hora de otorgar préstamos que no tomaban los recaudos que toman siempre las entidades financieras, y a la hora de hacer inversiones sin cumplir el mandato de su carta orgánica de observar rentabilidad y seguridad. Entonces se presenta ahora un proyecto de ley de jubilaciones y pensiones, y obviamente la ciudadanía en general tiene sus dudas o sus reservas al respecto, y en particular las organizaciones sindicales y también los gremios empresariales. No es que solamente los trabajadores estén allí con desconfianza, no, la desconfianza es amplísima. No solamente los gremios empresariales, no solamente los gremios sindicales, también los profesionales independientes. Tenemos nuestras serias dudas sobre la capacidad real de la administración pública de realizar una gestión honesta y transparente. Imagínense que la nueva institución que se crea con esta ley de pensiones y jubilaciones pasa a ser administrada, por ejemplo, por un González Daer o por un Bogado o por un Ibáñez o por un Amarilla, para poner solamente algunos nombres muy conocidos. Esa gente está estafando permanentemente al país. Entonces el drama no está en la desconfianza hacia una institución que regule y controle las pensiones y las jubilaciones, sino el drama está en las interpósitas personas de parte de los partidos políticos que llevan posteriormente la administración de estos entes. Es decir, el rechazo es a la corrupción instalada en el sector público, no es a la idea. Porque si fuéramos a analizar nosotros el proyecto de ley de jubilaciones y pensiones, y vemos desde luego que hay cosas que se pueden mejorar en esa media sanción que tiene ya ese proyecto en diputados. Y yo veo que hace unos días los representantes del Ministerio de Hacienda, que a mi criterio es gente honesta y trabajadora, como Lea Jiménez, como Humberto Colmán o como Llamosas, por ejemplo, esa gente que trabaja y se moja la camiseta realmente. Lo que a nosotros nos preocupa es la partida de ladrones que están por encima de ellos cuando se trata de tomar decisiones de administración pública. Allí está el problema. ¿Qué pasa si aparece otra vez un lavador internacional del dinero o un lavador internacional de dólares? ¿Y qué pasa si otra vez afecta ese personaje internacional que está perpetrando permanentemente delitos económicos y que no es el único? ¿Qué pasa si aparece él o se rehabilita él como lo están rehabilitando a González Garo otra vez? ¿Y qué pasa si aparecen otros estafadores internacionales y se empotran en el sector público, influyendo a nuestros gobernantes o en nuestras autoridades máximas, por ejemplo en el poder legislativo, judicial y ejecutivo? Ese es el drama. Entonces tenemos que llamar las cosas por su nombre, al pan pan y al vino vino. Yo no creo que no se puedan poner de acuerdo los representantes de Hacienda con los de los gremios empresariales y los gremios sindicales. Claro que pueden ponerse de acuerdo. Lo que pasa es que estamos asustadísimos de la mala administración de los recursos públicos que se hace desde los mismos poderes del Estado, y la peor imagen que se tiene al respecto es la del Poder Judicial, que en vez de ser una instancia que controla la observancia de las leyes vigentes, se presta a maniobras de corrupción y de estafa internacional, dando incluso ciudadanía paraguaya a un estafador internacional. Es por allí por donde viene la desconfianza. Entonces sepamos distinguir las cosas.
Yo creo que esa propuesta que ha hecho ahora, hace unos días, el Ministerio de Hacienda, haciendo algunas correcciones en el proyecto de ley, eso es desde luego sensato, ¿verdad? Y aparte de eso, tenemos que saber que los gremios empresariales, que son también varios, tendrían que ponerse de acuerdo en una sola voz, ¿verdad? De tal forma que se sepa, esta es la opinión de todos los gremios empresariales. Y lo mismo hay que decir de los gremios sindicales. Yo veo que solamente una organización sindical es la que está poniéndose de acuerdo con algunas modificaciones que se hicieron, y es la Central Unitaria de Trabajadores. Pero resulta que hay otras organizaciones sindicales también con las que no estoy viendo que haya coincidencia entre la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, y esas otras organizaciones sindicales. En otras palabras, Luis Fernández Logroño, para ser claros, la historia de nuestro país ha generado una desconfianza sistemática hacia la administración pública. Y los ejemplos más patentes están en el mismo presidente de la República, en algunos magistrados judiciales y en algunos líderes legisladores también. Pero afortunadamente en los tres ámbitos de los poderes del Estado hay gente honesta, trabajadora, a la que vale la pena apoyar. Entonces lo que tenemos que ver es cómo discutir este tipo de propuestas de mejora institucional con esa gente que se moja la camiseta por el país. Yo creo que el Ministerio de Hacienda está bien representado ahora, así como está, con esa configuración de las tres personas que cité anteriormente, o sea, Jiménez, Colmán y Llamosa. Entonces hace falta ver que los empresarios se ponen de acuerdo en un solo portavoz. Ahí también hay gente muy honesta y trabajadora. Lo mismo puede decirse de las centrales sindicales. Y sentarse a trabajar. Porque nadie puede discutir la necesidad de que el sistema de pensiones y jubilaciones en el país no tenga una superintendencia. Claro que ahí tiene que haber una institución que controle todo esto, pero tiene que ser gente honesta, trabajadora y capaz la que se ponga en esos puestos públicos, y no que sigan nombrando a González Daer, abogado, a Ibáñez y compañía. Bueno, yo estoy segurísimo que en esta ronda tripartita que se está armando está la solución técnica del problema, pero la solución política del problema pasa porque el nuevo presidente electo sepa elegir a sus colaboradores y que el Partido Colorado se deshaga de una vez por todas de esos ladrones, estafadores y manipuladores practicando permanentemente tráfico de influencias en beneficio propio, porque eso es lo que hace daño al país. Y por supuesto que la imagen que está proyectando el país actualmente, con sus vínculos múltiples con el estafador internacional Messer, es lo peor que se puede presentar, no solamente al exterior en general, sino a las calificadoras internacionales de riesgo también. ¿Cómo vamos a obtener nosotros así la calificación, grado de inversión, así como estamos manejando las autoridades públicas? Es decir, ¿quiénes son los que nos representan legalmente? ¿Quiénes son los que nos representan realmente? O sea, no solamente legalmente, realmente también. Tenemos que ver que sea gente respetuosa de la Constitución Nacional y de las leyes vigentes, y tenemos que ser gente trabajadora, honesta y capaz, y decir un no rotundo de una vez por todas a los ladrones y estafadores que están en algunas partes del sector público. No debemos tolerarnos más y tenemos que tener el coraje de decirlo con nombre y apellido también. Ese es mi análisis, Luis Fernando Logroño. Muchísimas gracias, doctor Ricardo Rodríguez Silvero, como siempre, con muchísima claridad toda tu exposición y sin vueltas, diciendo nombres y apellidos y cargos, ¿verdad? Gente honesta, gente trabajadora, gente capaz. Qué difícil encontrar eso en nuestro país, pero no hay que dejar, hay que ser optimista. Muchísimas gracias, como siempre, doctor Rodríguez Silvero. Ha sido un gusto.